denle una revisada. Solamente van a leer el capítulo hasta cuando dice segundo trimestre, porque a partir de ahí, hasta estas imágenes que corresponden al segundo trimestre. Porque a partir de ahí ya hay cuadros, hay dibujos, hay ejemplos que ya no nos corresponden ahora. Eso ya se debería haber visto en cada morfofisiología cuando hablamos de fisiología. No nos corresponde tocar los dibujos. Lo he puesto solo en la página. O sea, estos son los últimos dibujos que pueden realizar. Los dibujos que están a continuación en el capítulo ya los pueden utilizar para la exposición. No se preocupen. Otro detalle más. Como estábamos diciendo hace un momento, los capítulos que se titulan por una one. Desarrollo, 1700. desarrollo, fisiología materna, ¿qué más? Fisiología materna, parto, Sí tengo. desarrollo parto y desarrollo prenatal, todos esos son corresponden a la primera unidad. La segunda unidad es puerperio, lactancia, fisiología del recién nacido, y el otro que es parece que es puerperio, lactancia, fisiología del recién nacido y atención de parto, si no me equivoco. Sí, atención de parto. Aquí entra fisiología del parto y en la segunda unidad entra atención del parto. Entonces son 8 temas, porque en el último lo dividimos en 2. Son 8 temas que son fáciles, están para dar una leída y asegurar su bello. ¿Ya? ¿Qué otro detalle más? Los exámenes son para completar, ya no son para exposición. No, los exámenes son para... puede ser para marcar este caso. ¿Ya? Si quieren algún adelanto de las preguntas, yo les he repartido cuestionarios de sus compañeros, que son los exámenes finales, orales, y ahí hay 1 o 2 preguntitas que pueden venir. Importante para que ustedes, pero las demás van a ser preguntas del texto, como ustedes saben. ¿Cuántas preguntas son, doctor? Pero los exámenes, 12 a 15 preguntas. Pero para escribir, para escribir. Sí. Doctor, no creo que alcance para revisar. Para completar no estudien ustedes, a la lógica no me la responden. No. Son genios. Doctor, somos 37, doctor. Son mitos. Esos son mitos grandes. No, imágenes no. Salvo, no, imagen. Salvo en práctica sí hay full imagen. ¿Ya? Eso corresponde. Entonces, ¿qué otro detalle más? A ver, los grupos de práctica, como siempre, se van a dividir en 2. La alianza. De la mitad para adelante, un grupo, y de la mitad para adelante, para atrás, el grupo 1. ¿No ves cómo hemos estado haciendo en las rotaciones de cardio? Ya, entonces, por favor, acuérdense de eso. Doctores, no nos enviaron El primer las grupo, lecturas. doctor, puede ser segundo y el segundo. No, amigo, yo usted, lo lamento. O sea, ahorita, después de esta clase, ¿quién toca primero, doctor? Ahorita toca prácticas. No, después. Primero teoría y de ahí toca prácticas. ¿Qué grupo va primero? De la lista para abajo va primero. Ahorita La lista de abajo, la lista de abajo. Sí, de ¿Cómo de abajo? Ah, ya, chévere. Sí. Dime. ¿Usted? Cambiamos. De ropa si quieres, pero no. A David también le he pasado las fechas de los cronogramas. Debe haberles pasado. Ahí está el cronograma, las fechas de los exámenes, todo. No, pero no nos envió lo que son las lecturas, doctor. Las lecturas no las he enviado. Sí, envió. Sí está. Ah, señores, si tú eres el ¿Estos son? Ah, Sí les he enviado. No son, estas son las prácticas. no, eso Sí no les he es. enviado. Envió. No, me mandó un nombre de un. Viene de no sé de dónde dijo. No, un libro se llama nombre de un. Las prácticas que tienen pretest, ¿cuáles son? Las que están marcadas, a ver, revisamos. No todas las prácticas tienen pretest. No sé cómo. Hay solo 7 pretest, si no me equivoco, o 5 pretest. O sea, hoy día sí hay pretest. Hoy día no hay pretest. Ah, no. Ey. O sea, dos pretest de mañana. ¿O cómo? Solo. Jueves hay una sola.
llevamos 36. Ah, o sea, solo voy a notar. Entonces, hasta el número 18, ¿verdad? Esta es la división. De Amelie para arriba. Sí, de Amelie hasta Abrego es el grupo número 2. Bien. Bien. Y de César hacia abajo es el grupo número 1. ¿Ya? Hasta Siomar. Entonces, aquí debe estar en el grupo 1, debe estar. En el grupo 1 debe estar. Ali no es nuestro apellido, ¿ya? Hay que pedir ese cambio. Y a veces era yo, doctor. Entonces ahí vamos a aumentar uno más que te va a significar al grupo. Igual que nos vamos a hacer la práctica, ¿ya? Toma el segundo. A ver. Primer grupo. Sí, porque Lo voy a el dividir. primer grupo está hasta aquí Una manía tiene. y tú estás por aquí, ¿ya? Con el primer grupo. Y tener su brazo así. Entonces estamos quedando. El primer grupo es desde Amelie para arriba y el segundo grupo de César para abajo, ¿ya? Y los que se han tocado se han Los días viernes vamos a hacer prácticas con obstetricia, ya que nos van a enseñar toda la normativa nacional de atención del parto. Vamos a ir al hospital. Los días viernes vamos a ver si ha cambiado su rol para el mes de noviembre y dependiendo de eso vamos a encontrar sitio para ir al hospital, ¿ya? Dependiendo de las obstetricias. Entonces, las fechas de los viernes son infallables, por favor, porque si ustedes no vienen los viernes en la sala de simulación, la primera clase es en multifuncional, pero a partir de ahí, la segunda, la tercera y la cuarta clase son en el multifuncional. Y los viernes, prohibido enfermarse, faltarse, como ya no hay nada en la semana, entonces les pido por favor que presten mucha atención a los días viernes, porque el que no viene el viernes, su nota de frente es C, ¿ya? Además, recuérdense que en simulación es muy difícil que entren hasta 8 o 10 personas, entonces los grupos tienen que ser pequeños porque si no, no van a dejar participar en la práctica de los compañeros, ¿ya? Sobre todo cuando hablamos de atención de parto, ¿no? El robot no se puede programar más de 6 veces, ¿ya? Para que ustedes aprendan los partos. Otro detalle, a ver. Entonces estamos quedando los grupos, estamos quedando los días de asistencia, estamos quedando los viernes con las obstetrices, ya les vamos a distribuir en los El 0 se hace un número de miedo. Ah, película Halloween. El próximo martes ya estamos exponiendo. Sí, hay un par de artículos para exponer el próximo martes. Ya se les voy a alcanzar también. Yo les explico. Aquí lo chequemos en el archivo que les he dado a David. Es que si no, pero ya no vamos a estar juntos, entonces no me conviene. Ya, gracias. 6 segundos días. No sale.
Entonces, esto es el cronograma de prácticas. El cronograma de teoría ya lo tienen ahí, este es el cronograma de prácticas. Entonces, ¿cuáles tienen pretest? Ah, el tercero. El segundo, el quinto, Eso lo mandaron al grupo. No, pero no sabe cuál es. el octavo. ¿Cómo sé cuál es? Eso lo mandaron al grupo. Eso es lo que me acuerdo ahorita, para que vayan. Quiero. Pero no sale. Esto sale. ¿Dónde dice frente de cabeza? Este es el pretest. ¿Pero dónde dice frente? ¿Cómo sabemos que hay pretest? En el primero no hay pretest, en el segundo sí, en el tercero no, porque vamos a ir con las obstetrices. Con las obstetrices no hay pretest. ¿Ya? Los días viernes no hay pretest, pero tienen que leer la práctica porque van a, por ejemplo, van a hacer una plastilinas. Con plastilinas van a hacer las membranas placentarias o las membranas fetales y las placentas. Entonces, si no saben cómo son las membranas fetales, no van a poder hacer. Prácticas. ¿Ya? Entonces los días viernes de ley o de comienzo no hay pretest. El día de las exposiciones no hay pretest. El día del examen no hay pretest. Entonces los demás días obviamente que hay pretest. ¿Ya? No es difícil. No es difícil, Yuse. No hay pretest en el primero, no hay pretest en las exposiciones. Ya te conoce. No hay pretest en los exámenes. Ah, Entonces en el resto. Los viernes. Comenzamos en el multifuncional, la mayoría son en el multifuncional, aquí en el laboratorio de cómputo. Simulación. Entonces los otros docentes son el doctor Cristian Choque, que trabaja en el Centro de Salud también. Él va a estar con un grupo, y la doctorita Daisy Yauli. doctor, ¿y cómo sabemos con quién nos toca? O ya. Luego lo compartimos, ya siempre le damos preferencia a la doctora para que escoge el grupo. Y después de ahí ya nos repartimos con el grupo. Yo siempre me quedo con el grupo más numeroso o con el grupo que queda al final. ¿Ya? ¿Qué le tengo que poner? Obviamente para cederles la Este de aquí. oportunidad de conocer. ¿Una foto? ¿A la portada? A veces por la cantidad de alumnos, porque los conocen, a veces pues hay un poco de afinidad. Mira, lo volvemos a Listo, hacer entonces acá. estamos hablando de práctica, estamos hablando de teoría, estamos hablando de los ¿Y está grupos, dividido? estamos hablando de la distribución, estamos hablando del rol, estamos hablando de... Ya les envié el enlace de los textos, aquí está, el enlace de los textos. En cada uno. ¿Qué hemos dicho de aquí? Todo lo que tiene letra A es de la primera unidad y todo lo que tiene letra B es de la segunda unidad. Solo hay dos exámenes, así que por favor tengan cuidado de comenzar a leer. Esto es la primera unidad, el primer examen, y este es la segunda unidad, segundo examen o examen final. ¿Ya? Estos son. Entonces, la mayoría son de Williams, 25 edición 2019. Es un libro muy interesante porque, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver un detalle. Antes de comenzar. Estoy preocupado porque sus compañeros en el anterior módulo no leían. Como no leían, se hacía un poco de problema. Es que no hay tiempo, doctor, y ahora estamos en finales de todo. Yo me imagino, ahora se ha juntado escritor. No, escritor, micro, fármaco, Fisio. fisio. Puede haber una ayuda si es que nos da las fijas de fisio. Puede ser. Déjame pensar. Profesor, una ayuda si se lo toma de su PPT. El viernes, después del examen. En fin, ya está. La ventaja de estos textos del libro No están, es 14. que, por ejemplo, al final, todas las referencias citadas están al final. Entonces, son artículos, muchos son investigaciones, no más, bastante, no tan antiguas, por no decir muy actuales, porque y a los pies de página con la referencia en los estudios, por ejemplo, McDonald's 2015. La más pequeña. Entonces, refuerza el argumento que está aquí, ¿verdad? Como refuerza el argumento que está aquí, eso nos permite ver que hay una evidencia a favor de lo que está diciendo.
Y así hay varias citas, ¿no? Con los cuadros y todo, cuando veremos. Por eso es que se prefiere este libro. Hay libros de edición más antiguos, 2001, 2006, ¿no? Pero eso lo van a repasar con las obstetricias, sobre todo la normativa nacional, ¿ya? Después en el archivo también hay un par de, o tres de estos gráficos del panorama y eso, que los van a usar los viernes. Entonces yo les voy a alcanzar impreso, pero ustedes ya lo tienen en digital para guardarlo, ¿ya? Los van a utilizar seguro en su centro de salud. Entonces, cuando estén haciendo el CERUP o cuando estén haciendo la rotación, ya tienen los documentos ahí. Ustedes se crean carpetas, ¿verdad? Por curso y por ciclo, por semestre. En esa carpeta van a almacenar, ¿ya? Tal vez a nuestro amigo Tomás no le va a ser tan útil, aunque esto es de la OMS, pero va a quedarle una... Tomás quiere trabajar acá en Perú, ¿no? Tenemos que manejar más conocimiento internacional. Pero por eso es el Williams. El Williams es un libro de referencia de obstetricia internacional, ¿ya? En este libro, sobre todo los países que dependen bastante de los Estados Unidos, utilizan obstetricia. Entonces, esto sí tienes que llevar sí o sí. Mi Padre quiere cuidar vacas ahí en su tierra. Como fe. Entonces, se den cuenta ustedes que si se aplica, no es necesario, no es impasable la materia, ¿ya? No es impasable la materia. El examen oral tiene un 15% de probabilidades de verdad. ¿Teórico? ¿Cuánto es 15%? En el teórico, todo. Son 3 puntos, 15% en el teórico. Ah, bueno. Entonces, si son 3 puntos para Un 9. 13, entonces, dense cuenta que no necesitamos perder el tiempo y esforzarnos. Bien. Son 3 puntos en el oral, y el oral es un examen en el que sobre todo les pedimos que memoricen algunas cosas que les van a ser útiles. Ya. La lista. Ya que está abierto esto, pasaremos lista rapidísimo. Luego, Sí, está ¿quién bien. no está? A ver, déjame ver si me la... Levante la mano el que no está. No estoy. Me tengo que aprender los nombres de todos porque cada vez en la mañana o en la tarde tenemos que hablar por cada uno de ustedes apreciados. Sí, es No un me aprendo técnico. su nombre, ya Oye, está tomado. ¿Quién está a tu lado? Está Eduardo. ¿No es lo que llevan? Eduardo, Camarín. Ah, no, sí, sí, lo que llevan. 3 no está, doctor. A Jafeto lo veo, por ejemplo. No existe. Viene a fisiología. Ah, fisiología. Daniel tampoco no lo he visto. Daniel, ¿estás aquí? Ya está. Daniel fue el único que me respondió la pregunta de ayer. ¿Por qué el cloruro de sodio tiene que tener 0.9 gramos de... Así es la osmolaridad de 100 mililitros de sangre, ¿no? Así es la osmolaridad de 100 mililitros de sangre. ¿A cuánto es la osmolaridad? De 0.9 de 100 mililitros. No, la osmolaridad es 280. Ah, no, por 100. ¿Por 100? Ajá, por 100 mililitros y en un litro sería 280. Claro, está bien. Justamente eso es lo que ayer me contestó Daniel. Ya se ganó su punto. Yo le dije a Daniel que me diga. Tendrá, parir, grando, esmeralda, Basti, José. Basti, ¿quién es? José, a José no le he visto. ¿José está? No. Está, ¿no? César está. Sí. Yusel no está, doctor. Jesús, ah, No le he visto a Manuel. Manuel ya está, sí, sí. Misael. Jesús, sí. A Diana tampoco no le he visto. Ahí no existe. Ahí anda ahí, descansando con su niño. Planteros. ¿Cuándo llegó? Ya fue. Tarde. Rosanita está, ¿cómo está? ¿Ya está? Ay, ok, perdón. Patrick, no sé qué pasa con Patrick. Seguramente se le está cruzando alguna materia. El sueño, La Fiorella tampoco no la he visto. Fiorella no está. Sopla tampoco. Sopla está.
Adriana está. No, no existe. Y Kenny también. Ahí también hay Por venir, gracias por venir. Ya listo. Entonces, la primera parte es un repaso de, no sé si lo han visto ahí en el reproductor, la verdad, pero es un repaso de lo que es fecundación, implantación y los primeros trimestres del desarrollo del ser humano, ¿ya? Entonces, aquí hay datos importantes que aprender. Sobre todo, es un proceso de transformación desde una célula única hasta un cuerpo humano completo. ¿Cómo se llama este óvulo cuando esta célula única, este óvulo cuando se implanta en el neomedio? No. Aún no pasa. Sí, cigoto, pero la implantación, blastocisto. Hasta el cuerpo humano completo, desde una célula única hasta un cuerpo humano completo. Entonces, un proceso de desarrollo, transformación. ¿Qué cambios llamativos hay? Desde una célula única hasta miles de millones de células organizadas en tejidos, órganos y sistemas celulares. ¿Qué es diferenciación? Formación de tipos celulares especializados con base en cambios selectivos en la actividad genética. Entonces, al principio, esta única célula se va dividiendo, luego se va diferenciando. Y esa división y esa diferenciación es la que poco a poco, dirigida por genética, por actividad genética e información genética especializada, es la que da como un objetivo, un desarrollo final, el ser humano, ¿ya? El proceso de desarrollo consiste en la modificación gradual de estructuras anatómicas a partir del momento de la concepción hasta la muerte. Entonces notamos que es un desarrollo constante en la primera etapa fetal o embrionaria, fetal, después del fetal recién nacido hasta los 30 días, después de recién nacido 30 días lactante a los 2 años, de los 2 años hasta los 5 años preescolar, ¿verdad? De ahí sigue de acuerdo a etapas de vida, se va dividiendo hasta niño, adolescente, ¿verdad? Después de adolescente sigue la etapa adulta, o bueno, la normativa nacional califica a joven hasta 35 años, de 36 años hasta los 60 adulto, o hasta los 59 adulto, y de los 60 a más adulto mayor. Entonces va clasificando, va desarrollando el ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte. Entonces, aquí hay una serie de debates luego que podemos verlo en la práctica lo vamos a ver más detallado. Desde dónde se considera la vida existente, desde la concepción, desde la formación del sistema nervioso, desde la formación de órganos como el corazón, el cerebro. Entonces ahí realmente todavía no hay un acuerdo, ¿verdad? Que luego podemos discutir, más aún con la normativa nacional para la interrupción del embarazo, que este año o el año pasado se ha puesto se ha reglamentado y ya hay un primer caso en el que se ha tenido que tratar a una niñita. Ustedes recuerdan el caso de una niñita de Pucallpa o de Iquitos, que sufrió violación por su padrastro. Entonces, bueno, tuvo que utilizar la normativa luego de la Junta Nacional. Entonces, ¿qué requisitos tenemos para el desarrollo? Como les decía, división y diferenciación celular. Esta diferenciación es una reorganización celular para producir o modificar estructuras anatómicas. ¿Cuál es la finalidad? Un individuo capaz de reproducirse. Entonces, el objetivo final, un individuo con la capacidad de reproducirse, un individuo saludable, ¿verdad? Para la prolongación o la preservación de la especie. ¿Qué requiere? División, diferenciación y reorganización para producir o modificar estructuras anatómicas. Esta diapositiva es clave, apreciado, porque tanto la división como la diferenciación como la reorganización están dirigidas por información genética, ¿no? Y esto es una cosa sorprendente, ¿no? Como muchas cosas en el cuerpo humano, porque ¿cómo sabe
el organismo hacia dónde tiene que formar 5 dedos en una mano con terminaciones de uñas en cada dedo. ¿Cómo sabe que tiene que organizar riñones a ambos lados de la columna vertebral? ¿Cómo sabe que tiene que rotar? Como vamos a ver cuando hagamos cuando con plastilina hagamos nuestras membranas placentarias. ¿Cómo es que tiene que formar diferentes capas, ¿no? En la gastrulación, por ejemplo? ¿Por qué aparece la línea media y por qué migran las células hacia lo que luego se va a convertir en mesodermo, ¿verdad? Para de aquí generar también otras estructuras, otros tejidos? ¿Quién dirige esos datos? Todo eso, según lo que hemos escrito al inicio, se refiere a una actividad genética, a información genética. Y esa información es la que dirige todos los procesos de división, diferenciación y reorganización, la formación del nuevo ser humano, del nuevo ser humano. Entonces, aquí hablamos de otra diapositiva importante, por favor. ¿Cuál? Periodización del desarrollo genital. Preembrionario, embrionario y fetal. ¿Desde dónde va preembrionario? Desde la fecundación hasta la implantación. Desde la fecundación hasta la implantación. El embrionario. Desde la implantación hasta la 8ª semana. Desde la implantación hasta la 8ª semana. Este es el límite que algunas personas ponen para comprender o conceptualizar el desarrollo de una vida. Es decir, que aquí ya en esta 8ª semana, ya consideran pues que hay ciertas dudas éticas o morales para corresponder a una interrupción de embarazo. Antes de esto, algunos consideran que, por ejemplo, esta célula, no todas las células que se fecundan llegan a implantarse, y no todas las blastocisto que se implanta se llega a desarrollar. Entonces, hay muchos óvulos fecundados que se pierden, ¿no? Esto sería la parte de la concepción. Algunos no están de acuerdo en que la concepción sea el inicio pues, de la vida. Como también hay óvulos que se implantan que también no se desarrollan. Porque hay trastornos genéticos. ¿Se acuerdan que todo lo dirige la genética? Hay trastornos genéticos. El mismo organismo rechaza los óvulos que no están con buen pronóstico a desarrollarse adecuadamente, no hay buena hibridación en la parte donde se ha implantado, etc. Entonces, porque incluso, si es que hablamos aquí de fecundación, incluso hay embarazos extrauterinos, claro, o ectópicos. Entonces, cuando están fuera del útero, igual están fecundados, igual pueden inclusive tener un proceso de implantación en las trompas o en los intestinos, pero no se llegan a desarrollar. Entonces, realmente no hay todavía un acuerdo. Hay personas que permanecen en la afirmación de decir que todo óvulo fecundado o una concepción ya inicia la vida. Pero entonces aquí hay un problema para el uso de métodos anticonceptivos, porque hay métodos anticonceptivos que impiden la implantación, ¿verdad? Entonces, si tú usas métodos anticonceptivos que impiden la implantación, como el té de cobre o la pastilla del día siguiente, estarías prácticamente realizando un aborto. Por otro lado, el hecho de conseguir el inicio de la vida a partir de la implantación a la 8ª semana, de alguna forma te deja en libertad moral de utilizar métodos anticonceptivos que impiden la implantación o no, justamente porque recuerda que esto va hasta la 8ª semana. claro. Entonces se conceptúa que si bien impide la implantación, no realiza la implantación bien, pero cuando ya se implanta, ¿qué sucede? Comienzan a ocurrir cambios en el primer trimestre del embarazo. Recuérdense que cuando escuchábamos el corazón, más o menos a la 8ª semana,
séptima, octava semana ya había taco amniótico. Claro. Y entonces a la octava semana ya se podía incluso ver el corazón latiendo. Entonces prácticamente ya esto era un límite para conservar ya la existencia de la vida. Pero si impide la implantación, entonces algunos dicen, bueno, yo no tengo problemas morales para utilizar métodos anticonceptivos que impidan la implantación. Pero si te fijas en esta posición, que es un poco más estricta, ya ni siquiera los métodos anticonceptivos estarían permitidos. Entonces, desde nuestra cosmovisión, no hay todavía un acuerdo. Muchas personas piensan que la implantación debería ser ya considerado como el inicio de la vida. Aunque un grupo menor, un grupo muy pequeño, todavía permanece firme en el hecho de la concepción o la fecundación. Entonces, claro. Entonces, eso es lo que consideran. Vamos a hablar más de esto en práctica. Hay un artículo interesante para leer. Perdón. Bien. Hasta la novena semana, hasta el nacimiento. Después, el desarrollo fetal, desde la novena semana hasta el nacimiento. Solo en 13 días. Si estamos en la novena semana, ¿en qué trimestre está? El embarazo se divide en 3 trimestres. Primeras 14 semanas, primer trimestre. Segundas 14 semanas, segundo trimestre. Ahí estamos 14, 28 semanas. Y a partir de las 28 semanas, o sea, de la semana 29 en adelante, hasta la 40, 42, que es muy raro, 41 en lo máximo, pero las últimas 14 semanas corresponderían al tercer trimestre. Entonces aquí estamos en el primer trimestre del embarazo, novena semana. Claro. Y es en este trimestre en el que se produce la mayoría del desarrollo embrionario o fetal. Es por eso que el primer trimestre es un trimestre de mucho cuidado en cuanto a fármacos que vas a tomar, alimentos que vas a comer o agentes del ambiente a los que te puedas exponer, porque el bebé puede realmente ser afectado en el desarrollo o en recuérdense, modificaciones de estructuras anatómicas. Entonces, si en esta etapa está ocurriendo modificaciones de estructuras anatómicas, es por eso que el primer trimestre realmente es un trimestre de mucho cuidado para cualquier influencia. Hoy día vamos a ver cómo es que algunas personas no se dan cuenta que están embarazados, sino hasta después de 2 meses. Cuando ya pasaron 2 meses, estás alrededor de la novena semana. Y hasta esos 2 meses, como no sabían que estaban gestando, toman, fuman, consumen medicamentos sin control, están expuestos a los tóxicos de su trabajo. Entonces, realmente eso puede ponerle en riesgo al bebé, al feto, de muchas alteraciones, muchos problemas en su desarrollo. ¿Ya? Bien, entonces, estas dos hemos mencionado ya para que las lean, las revisen. ¿Qué ocurre en la fecundación? Fusión de 2 gametos haploides, formando un cigoto haploide. Diferencias entre óvulo y espermatozoide. Vamos a ver en un momento. En lugar de fecundación, la ampolla uterina. La fecundación consiste en la fusión de 2 gametos haploides que dan lugar a un cigoto haploide. ¿Qué diferencia notamos acá entre espermatozoide y óvulo? Tamaño. ¿Qué más? La movilidad. ¿Qué más? La carga genética, dice, son células haploides, ¿verdad? Tienen la mitad de su contenido de información genética. Estos han pasado por la meiosis 2, meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis, ¿qué era la meiosis? El proceso para formar células, el proceso que ocurre en las células germinales para producir células haploides. Entre el óvulo y esperma. El proceso en las células germinales para producir células haploides, tanto óvulo como espermatozoide. En el óvulo, ¿qué más tenemos? Tenemos ahí una corona radiada alrededor del óvulo, Claro. ¿no?
el espermatozoide tiene una corona, una cromosoma, cuello. que tiene una enzima hialuronidasa, que le permite excavar o roer o romper la barrera de la corona radiada para luego intentar unir el núcleo masculino con el núcleo femenino. Entonces, ¿dónde se produce esta fecundación? Entonces, miren ustedes, vamos a ver aquí. Tiene que viajar toda esta ruta hasta aquí y tiene que tener la suficiente cantidad para que en su conjunto todos ellos puedan roer, puedan perforar la corona radial. Es por eso que la OMS considera que un varón con un recuento de espermatozoides mínimo Se queda. no va a poder fecundar, ¿verdad? Porque necesitas suficientes espermatozoides para poder producir la penetración de la corona radial. Claro. Ahora, entonces ese meme que dice que tú fuiste campeón desde siempre porque fuiste el primero que llegaste al óvulo, es falso de toda falsedad. ¿Por qué? Porque no es el primero el que va a producir la fecundación, sino que todos estos están colaborando, y por ahí se perfora la corona radiada y este es el que llegó al final, el que logra hacer el contacto y hacer la fecundación. Apenas que entre uno se cierra, creo, ¿no? Entonces, ahí ocurre la activación. Ahorita lo leemos, en un momento lo leemos. Ahí ocurre la activación de la corona radiada o la activación del óvulo femenino. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta, entonces no es quién llega primero ni quién llega al final, sino realmente este es un proceso que es netamente al azar, porque no sabemos quién va a ser. Al azar, entre comillas, porque nosotros pensamos desde nuestra cosmovisión que nuestro Señor nos escogió en ese momento. ¿Por qué habrá sido así, no? Que nadie pidió existir, apreciado. Y a pesar de que la vida tiene sus pruebas, tiene sus desafíos, también tiene sus alegrías. Este mundo está lleno de cosas tristes, de problemas, de exámenes, de angustias económicas, de angustias de enfermedades, de soledad, de decepción. Pero a pesar de eso, la vida es bonita, apreciada. Y ustedes, a sus menos de 20 años, ¿no? O tal vez cerca de los 20 años, tienen toda la vida por delante, apreciada. Toda la vida por delante. Hay que aprovechar las oportunidades para estudiar. Yo les he dicho una vez más, será motivo para decirles, la carrera de medicina es una carrera que te permite realmente lograr muchas metas en la vida, apreciada. Es gracias a Dios que tenemos la oportunidad de estudiar medicina. En medicina no hay año perdido. En otras carreras dicen, no he perdido un año, qué triste de mi vida. Pero en medicina no hay año perdido, no existe año perdido. Porque ese año que no estudias, puedes hacer investigación. Ese año que no estudias, puedes meter a hacer maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar. Ese año que no estudias, puedes avanzar en aprender algún software de estadística para que luego hagas tus estudios de investigación. Entonces, ese año perdido puedes rotar en un hospital como veedor, como solo mirador, mirando qué hacen, entonces no hay año perdido en medicina. Si acabas en 5, en 6, en 10, no hay problema. Yo terminé medicina a los 31 años, apreciados. 31 años, cuando la mayoría de ustedes ya va a tener su especialidad, Dios quiera. Entonces, como no hay oportunidad de perder, entonces no podemos perder tiempo en estar haciendo cosas que no vayan con nuestros intereses en la actualidad, ¿ya? En esta ocasión, fíjense, millones de espermatozoides tratando de entrar en el óvulo fecundal. No es el primero, no es el último, no es el más fuerte, no es el que nadó más rápido, no es el más grande, no es el más resistente, no es el que tiene la acrosoma más grande, sino uno de ellos, en colaboración de todos los demás, logró hacer la fecundación. ¿Está bien? Entonces, realmente hay que agradecer que estamos vivos y que podemos hacer realidad nuestros sueños. No importa cuánto nos demoremos, no importa si es que tengamos que hacer sacrificios, pero al final lo vamos a lograr.
El dinero no es un obstáculo para los sueños. Si tus sueños se pueden pagar con dinero, entonces tu sueño no sirve para nada, porque los puedes comprar con dinero. Así es que no tengan temor. ¿Ya? Vamos a regresar. A ver, aquí. La metafase de la segunda. ¿Cuál es el estado del ovocito en el momento de la fecundación? Este es otro dato tarde. Metafase de la segunda división meiótica. Es decir, el espermatozoide terminó su meiosis 2, pero el ovocito no terminó su meiosis 2 y se quedó en la metafase de la segunda división meiótica. ¿Qué sigue después de la metafase? No. Anafase. No. Ah, Después de anafase. Es anafase. Anafase, ¿verdad? Claro. Y después telofase. Telofase. Primero, Es anafase. Entonces, sí, luego tiene división. una vez que está fecundado, recién reinicia su ciclo de división meiótica para completar la meiosis 2 y seguir su desarrollo en la formación ya del ovocito. Esta capa de células implica la fecundación. Obviamente ya hemos visto que luego es roída o destruida o penetrada por los espermatozoides. Esta enzima, esta hialuronidasa, es la que permite la actuación o la activación del ovocito. Una vez que ha penetrado el espermatozoide a través de la hialuronidasa que existe en su acrosoma, ocasiona la activación del ovocito, que previene la poliespermia, como estaba mencionando Yuse. Activación del ovocito, y de esta forma ya se cierra la posibilidad de que otro espermatozoide pueda entrar y fecundar Seguro se activa para fisio. el ovocito. ¿Ya? ¿Qué cosa es entonces activación del ovocito? La activación del ovocito es la prevención de la poliespermia, ocasionando evitando la penetración de otro espermatozoide una vez que uno de ellos ya ha ingresado al óvulo o ha fecundado el óvulo. La activación del ovocito. Aquí vamos a darle una miradita. Este gráfico también está en el texto. Entonces, estamos aquí, ovocito en la fase de ovulación. Está en metafase de la meiosis 2. Esta es la corona pelúcida que tiene que ser destruida por los espermatozoides. Es el primer cuerpo polar. ¿Se acuerdan? Ah, ya, ya, sí. Era. Aquí hay un segundo cuerpo polar. Era el que formaba los. Ya, sucedía lo siguiente, que tanto este ovocito junto con este habían salido de la meiosis 1 o están generándose en la meiosis 1. Cuando acaba la meiosis 1, solo uno de ellos recibe los nutrientes o los organelos para madurar. En cambio el otro debería ser igual que este, pero degenera y finalmente se reabsorbe o desaparece. En el caso de los espermatozoides, ambos maduran. En este caso habría 2 espermatozoides. Pero en el caso de la formación del óvulo, uno se desarrolla completamente y el otro degenera. En este caso, aquí está el antiguo que degeneró. Y en la siguiente fase de la meiosis, ¿qué sucede? Hay otra división. En esa división, nuevamente, este segundo cuerpo polar degenera y al final solamente progresa este óvulo o este ovocito que madura y está listo para la fecundación. Entonces, estos cuerpos polares simplemente son ovocitos que degeneran y no se desarrollan completamente porque al final se le da solo importancia a uno de ellos. Se elimina. Bueno, enzimas sostenidas en el acrosoma, esto ya lo vimos, ¿verdad? Que finalmente realizan la fecundación. Aquí está ingresando el espermatozoide. Luego de eso se produce la activación del ovocito, impidiendo el ingreso de óvulo.
Aquí hay unión del núcleo del espermatozoide con el núcleo femenino. ¿Cómo se llama este proceso? Un nombre raro. Este proceso se llama anfimixis. Anfimixis. Ahorita lo vamos a ver. Anfimixis. Ahorita lo vamos a ver en una diapositiva, no es necesario que lo anoten. Ahorita lo vamos a ver. Anfimixis. ¿Qué es anfimixis? La unión del núcleo del espermatozoide con el núcleo femenino o el núcleo de oosis. Anfimixis. La primera división de la segmentación casi ha finalizado a las 30 horas después de la fecundación. 30 horas de la fecundación. O sea, a los 2 días ya prácticamente se ha iniciado la división, que usted va a ver en una forma de mora, ¿verdad? O lo que se llama módulo. Claro. Ya iniciando las diferentes divisiones para la formación de las placas germinativas. Y se reinicia entonces aquí lo que se quedó en la metafase de la primera, estábamos aquí en la metafase de la primera división de la segmentación, ya finalmente va a dar como resultado esta división que vamos a ver más adelante antes de llegar. A ver, estamos acá. Ya. Hay reorganización del material nuclear, obviamente, y hay una fusión de los pronúcleos masculinos y femeninos que tiene por nombre anfimixis. Tras la activación del ovocito y la finalización de la meiosis, el material nuclear que contiene estas células se reorganiza en forma de pronúcleo femenino, listo para la unión con el pronúcleo masculino. Bien. Luego viene el periodo prenatal, ¿no? Dividido en 3 trimestres. Ya dijimos cómo están configurados los trimestres. Y obviamente todo ese periodo recibe el nombre de periodo de gestación. 14 semanas de la 15 a la 28 segundo trimestre y de la 29 en adelante el tercer trimestre. Ya los trimestres están divididos en 14 semanas cada trimestre. Aquí, en el primer trimestre hay algunas características del feto, como su longitud y peso. Esta etapa crítica, solo 40% de los embriones se dan cuenta que es, miren, de 10, solo 4 embriones sobreviven. Entonces los demás han degenerado, no han muerto, o finalmente no han podido desarrollarse, inclusive están implantados, porque embrión se conocía después de las 9 semanas, ¿verdad? Cuando ya estaban implantados. Pero aún implantados, solo el 40% sobrevive. Entonces, el siguiente mes de la menstruación viene como una menstruación más abundante, una menstruación que dura más días, y al final el embrión no se llega a desarrollar. El feto presenta una longitud de 75 milímetros y un peso de 14 gramos al inicio de este primer. Ya terminando el primer trimestre, se suele recomendar a las embarazadas que no consuman fármacos ni se expongan a otros factores perjudiciales durante este trimestre inicial. Entonces, al fin del primer trimestre, el tamaño es 75 milímetros, son 7 centímetros. Claro. Y el peso, 14 gramos. Más o menos 2 bolsitas de té. Pequeñísimo. Bien pequeñísimo. Ahorita vamos a ver unas imágenes que están más abajo. Aquí. Esta es una microfotografía, miren, pequeñísima, donde están notándose ya las diferentes placas que se están formando. Doctor, disculpe, ¿qué semana se da la implantación? La primera. Aquí, por ejemplo, ya está mucho más formado. Eso ya desarrollado. En la cuarta semana ya van apareciendo algunas yemas o prolongaciones que van a dar origen a los órganos. Y aquí estamos en la semana 8. En esta semana, apreciados como vamos a ver en imágenes en el embarazo, ya se puede hallar el latido del corazón aquí, o se puede visualizar por ecografía. Todavía no se puede escuchar, pero ya se puede visualizar en ecografía. 8 semanas.
Y en las 12 semanas pues ya tiene una apariencia mucho más completa que es un ser humano, ¿no? Claro. Hay otros dibujos más que no los he puesto, por eso para que ustedes lo revisen. Como les digo, hay que estudiar solo hasta en este capítulo, solo hasta el segundo trimestre, lo demás ya no nos corresponde verlo. Terminemos con esto, por favor, nos hemos quedado por aquí. Vamos a hablar en el desarrollo en el primer trimestre. ¿Qué es el primer trimestre? Segmentación, una serie de divisiones celulares que transforman el cigoto en un preembrión multicelular. Estas divisiones generan blastómeros de menor tamaño. La mórula, una etapa intermedia donde el preembrión parece una mora formado por múltiples blastómeros. El blastocisto, después de aproximadamente 5 días, los blastómeros se organizan para formar una esfera hueca llamada blastocisto. Ahorita la vamos a ver aquí. Tiene una cavidad interna que es el blastocisto. Y el trofoblasto y la masa celular interna. El blastocisto consta de una capa externa, el trofoblasto, una agrupación de células en un extremo conocido como masa celular interna. Y eso lo revisamos aquí rapidísimo. Entonces aquí estábamos viendo que ya se produce la fecundación, viene la primera división, múltiples divisiones que van a formar esta mórula. Día 4, aproximadamente hasta el día 8 decía, ¿verdad? Que es la preembrionaria. Luego el día 9 más o menos ya se produce esta implantación. Al día 9. Sí, aquí está de 7 a 10. Doctor, 7 a 10. estaba leyendo que eso puede ser como un falso sangrado menstrual, ¿verdad? Justamente entre este 7 días, el día 7, día 10, puede ocurrir una implantación. Entonces, si consideramos que esto está cerca del día 14, muchas mujeres pueden considerar que esta implantación, como está cerca del día 10, podrían considerar que es el momento cuando puede ocurrir un pequeño sangrado por la implantación de este blastocisto, y eso podría confundirse con una menstruación, pero en realidad no es una menstruación. Por eso hoy día lo vamos a ver en práctica. Es importante enseñarle a nuestras pacientes que tengan un calendario de su menstruación. Una señorita cuando comienza a menstruar debería hacer su primera consulta en el ginecólogo, si no es posible hasta ese momento, y si no antes, para explicarle este proceso que es natural, ¿verdad? Que requiere cuidados, etc. Pero entonces, si una mujer sabe sus días regulares, si una mujer sabe cuánto menstrua, si nuestra paciente sabe cuántas toallitas usa al día, entonces, cuando cambia esa costumbre, cuando cambia esa norma, rápidamente se va a dar cuenta que no es una cuestión, no es un ciclo normal. Entonces, si no es un ciclo normal, entonces ya ha habido relaciones sexuales con su esposo, entonces hay mucha probabilidad de que sea un embarazo, ¿verdad? Pero si nuestras pacientes no conocen, ni siquiera tienen cuidado de cuántos días dura su ciclo, qué día aproximadamente el calendario está viendo su ciclo, no, apreciar, nosotros deberíamos tener un conocimiento. ¿Por qué? Porque incluso 2 días antes o un día antes de que venga nuestro ciclo, podríamos comenzar a tomar tabletas, AINES, para prevenir los dolores del ciclo menstrual o del síndrome premenstrual. Pero cuando no conoces esto, entonces te olvidas y entonces los días de los cólicos menstruales realmente es insoportable, perjudica tu trabajo. Entonces hay pacientes inclusive que completamente les priva sus actividades normales, no pueden atender a su familia, no pueden atender su trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen la idea, el conocimiento de que 24 o 48 horas antes de que comience su ciclo menstrual, un ciclo menstrual regular, podrían disminuir o controlar los dolores con una medicación. Y si están embarazadas, obviamente hay medicamentos que no causan problemas, ¿no? Con una dosis mínima no afecta el desarrollo del bebé. Entonces,
Entonces es cierto, como dice Yusef, esta implantación podría generar un pequeño sangrado que puede ser confundido con el periodo menstrual. Entonces eso podría ocasionar que alguien confunda esto con una menstruación y no lo acepte como un embarazo. Aquí está el blastocisto, este es el blastocele, esta cavidad que Los dos tengo. va a permitir los elementos nutritivos para estas capas que se están formando aquí. De estas capas van a ser un sólido mecánico. ectodermo, mesodermo y endodermo en el proceso de gastrulación, ahorita lo vamos a ver. Y dice que está rodeado por un trofoblasto, ¿verdad? Rodeado por un trofoblasto. Ese trofoblasto ya está invadiendo la pared del miometrio y está generando los cambios necesarios para el grosor de ese miometrio y que este óvulo fecundado pueda implantarse y pueda comenzar a generar una nueva vida en este útero. No nos estamos enfocando tanto en otros datos porque nos interesa más la fecundación que luego va a dar origen a la vida. ¿Ya? ¿Qué más hay aquí? La implantación. La implantación es un contacto con el endometrio. Una vez en el útero, el blastocisto maduro se une al endometrio, normalmente en la parte fundal o corporal del útero. Aquí estamos, parte fundal sería más o menos por aquí, un poquito abajo está. Aunque si consideramos que el útero es un poco más grande, podríamos conocer esta parte como fundal. La imagen no está precisamente en la parte fundal o corporal del útero. Inicio de la implantación. Las células trofoblásticas cercanas a la masa celular interna se adhieren al revestimiento uterino y se multiplican rápidamente formando el sincito trofoblástico. Aquí, estas células que están alrededor, miren, van poco a poco aumentando de tamaño y van creciendo para formar el sincito trofoblástico. Este trofobasto va creciendo y invadiendo las paredes del útero para ponerse en contacto finalmente con los vasos que están aquí y de ahí comenzará a buscar sus nutrientes, oxígeno y nutrientes para soportar esta nueva vida, ¿verdad? Sincito trofoblasto. Esta estructura erode, es decir, roe, penetra, perfora el epitelio uterino y comienza a incorporarse al endometrio utilizando enzimas para descomponer las conexiones con las conexiones celulares y hacerse un espacio. Finalmente se integra el endometrio, ¿verdad? El blastocisto finalmente se integra completamente al endometrio, desarrollando una capa funcional. En esta parte final ya vemos que está completamente integrado. Ahorita vamos a ver una imagen que va a ampliar todo esto. El trofoblasto finalmente creó el sincito trofoblasto, que va a ser finalmente el lugar donde va a haber intercambio de la sangre o la circulación materna con la circulación fetal. Estas son vellosidades primarias en proceso de desarrollo. Estas vellosidades van a ser como raíces que se van a poner en contacto con estas porciones que poco a poco van a comenzar a ceder o a dar irrigación, nutrientes y oxígeno a este nuevo ser que se está formando. Poco a poco se van a ir formando. Vamos a ver una imagen donde ya está mucho más desarrollada. Esto luego va a configurarse la barrera placentaria, que va a impedir el ingreso de partículas, moléculas, inclusive agentes infecciosos, ¿no? Para la protección del feto que se está desarrollando. Ya vemos en el blastodisco el epiblasto y el hipoblasto. Estas son dos capas que primero están configuradas en dos, pero luego vamos a ver cómo ya se inicia aquí una tercera división en el proceso de la gastrulación. ¿Ya? En la cavidad amniótica, recuerden que la cavidad amniótica al comienzo funciona como un sitio de generación de células sanguíneas, va a producir la generación luego del sistema circulatorio. ¿Cómo es que el blastocisto, el óvulo fecundado en el momento de la implantación, poco a poco se va acercando y va invadiendo, roendo, penetrando el endometrio? ¿Ya? Aquí también hay que recordar que día más o menos está, día 8, día 9.
Ya es a la octava semana cuando podemos ver esto ya mucho más desarrollado. Estamos día 9. Día 9 de la fecundación. Y aquí, si no hay cuidado, entonces algunas personas están ignorando que se está llevando a cabo este proceso. A ver, regresamos aquí, regresamos. Ya. Formación del blastocismo. A medida que avanza la implantación, las células de la masa celular interna comienzan a formar una lámina ovalada de 2 capas llamada blastodisco. Estas capas son el epiblasto y el hipoblasto. Finalmente va a ocurrir la gastrulación. ¿Qué es gastrulación? Proceso durante el cual las células del epiblasto se mueven hacia la línea primitiva y se insertan entre el epiblasto y el hipoblasto. Como producto de esto, las capas germinales. 3 capas distintas, ectodermo, endodermo, mesodermo. Cada una de las capas dan origen a diferentes partes del embrión y el desarrollo. Ya vimos esta imagen hace un momento. Entonces, estas raíces, velocidades, van invadiendo el miometrio. Estamos en el día 10. Esta capa del blastodisco, finalmente en primer lugar se forma esta línea media, a la cual van a migrar las células hacia adentro, están entrando como en la dirección de las flechas, ¿verdad? Claro. Para formar el mesodermo. Y a partir de esta capa de 3 láminas, entonces se va a formar todas las estructuras que están detalladas. Hay un cuadro en el texto, no lo he puesto aquí, que detalla qué estructuras se forman del mesodermo, del ectodermo y del endodermo. ¿Ya? Denle una revisada, por favor. Mesodermo, ectodermo, endodermo. No es necesario que lo aprendan de memoria, pero sí hay algunos datos importantes, por ejemplo, para recordar. Hay muchos órganos, por ejemplo, el sistema la piel, el sistema neurológico, el sistema gástrico, que se forman no de una sola capa, sino de diferentes capas. Entonces, no se pregunta mucho en los exámenes a largo plazo, sinceramente. Entonces, es necesario que lo tengan en cuenta, solo desde el hecho de que cada capa ocasiona una generación o crecimiento de los diferentes órganos del cuerpo. No voy a preguntar tampoco el cuadro, yo lo tengo la puesto, pero esto sí es importante que lo sepan. Dice, finalmente ocurre la formación de las membranas extraembrionales. Estas son estructuras esenciales que se desarrollan a partir de las capas germinales y apoyan el desarrollo del embrión. Estas son sacovitelina, formado principalmente por el endodermo y el mesodermo. Es una estructura crítica para la nutrición en las etapas iniciales. El lámina, formado por ectodermo y mesodermo. Esta estructura protege el embrión en el desarrollo y crea un entorno acuático donde el feto se desarrollará. Por eso es que luego se llama líquido amnión, producido por el alantoides participa en la formación de vasos sanguíneos y la eliminación de los desechos, y el corio formado por el mesodermo y el tropoblasto que desempeña un papel crucial en el desarrollo de la placenta. La capa más interna, el amnion, la capa más externa, el corio. Aquí vamos a ver esas capas. Entonces estamos en esta parte cuando ya se ha implantado el óvulo, el blastocisto, ¿verdad? Ya comenzaron a surgir aquí las 3 capas, endodermo, mesodermo, ectodermo. A partir de ahí se están formando estas membranas placentales. Ya el cincito tropoblasto, miren, ha invadido mucho más el miometrio, buscando recursos de nutrición, nutrientes de oxígeno para alimentar o para proveer lo necesario para el desarrollo de este embrión. En esta parte estamos en la semana 3. Ya hay un saco vitelino que va a producir las primeras células hematopoyéticas, ¿verdad? Y el sistema circulatorio. Al final esto degenera una porción mínima ya en el bebé más desarrollada. En semana 4 ya tenemos la formación
mucho más grande de membranas amniótica y la membrana coriónica. Hacia afuera el corio y más adentro está el amnios, ¿verdad? Aquí. ¿En qué semana era de la hormona? Bueno, de coriónica. La gonadotrofina coriónica. Ya, hasta aquí estamos, por ejemplo, dependiendo todavía no de la placenta, sino de una estructura llamada cuerpo lúteo, ¿ya? Para la producción de la progesterona. Sí. Posteriormente, ya la producción de la progesterona la asume la placenta. A partir de la semana, estamos semana 4, semana 5, sí, a partir de la sexta semana hasta la octava semana ya toma su lugar la placenta para producir la progesterona necesaria que va a producir el crecimiento uterino, ¿no? Las modificaciones en el organismo de la mujer para producir los medios necesarios para el mantenimiento o el desarrollo del bebé. Cuando vamos a hablar en el siguiente capítulo sobre fisiología materna, y ahí vamos a dar un poquito más de énfasis a las hormonas. Ya, ahora todavía estamos viendo este desarrollo inicial. Sexta semana, décima semana, miren, prácticamente ya, por eso es que a la octava semana, apreciados, ya se puede reconocer estructuras del bebé. Y aquí está un poco menos, pero entre la séptima y octava semana, ¿no? Ya se podría reconocer incluso la formación de ese saco embrionario, ¿no? En donde se puede ver ya la presencia o no de un embrión. Y terminaremos con esta de aquí, el desarrollo detallado del segundo trimestre. Al finalizar el primer trimestre ya se han formado los rudimentos principales de los sistemas orgánicos. El desarrollo funcional de los mismos concluirá a lo largo de los 3 meses siguientes, de modo que el feto pesará aproximadamente 64 kilogramos al final del feto. 0.64, 600 gramos. Entonces, durante el segundo trimestre el crecimiento del feto está rodeado por el amnios, supera el de la placenta, la cubierta mesodérmica del amnios se fusiona con el revestimiento interno del corio. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente amnios y corio se van a fusionar en una sola membrana para ya contener al bebé en solo una planta. Acá está el corio más externo, el amnios más interno, el líquido amniótico, este es la placenta, este es el cordón umbilical. Aquí hay un detalle de cómo están las vellosidades coriónicas. Miren, las vellosidades que al principio eran apenas unos rudimentos, ya se han convertido en raíces bastante grandes, ¿verdad? Que perforan o invaden el miometrio. Aquí esta justamente es la barrera placentaria. Esta es la barrera placentaria. Aquí hay un corte longitudinal o transversal, mejor dicho, de una vellosidad coriónica más o menos a esta altura. Miren, aquí está el corte. Entonces, alrededor están estas lagunas en las que la sangre materna se vacía aquí. Y en estas lagunas, las vellosidades coriónicas toman el oxígeno y los nutrientes rumbo al cordón umbilical. Entonces no hay un contacto entre la sangre de la madre y la sangre del feto. Porque aquí, en este extremo, en este bordecito, está justamente esa barrera placentaria. Alrededor las lagunas, miren, alrededor las lagunas. Y este tejido es el que es la barrera placentaria. Aquí ya estaría la sangre o los vasos fetales. Pero miren cómo esto es como una barrera. Aquí alrededor, ¿verdad? Como si fuera un guante puesto en una mano. Claro. Estos son los dedos, aquí estaría el guante y protege para que la sangre materna no tenga contacto con la sangre fetal. Como ustedes ven, aquí también hay ingreso de la sangre por las arterias y también aquí hay drenaje de la sangre por las venas, ¿verdad? Que va dirigido obviamente a la circulación materna o a la circulación del útero, y eso va a la circulación materna general de la gestante, ¿verdad? En cambio, la sangre que entra aquí ingresa pues con más presión, obviamente, más presión de oxígeno,
¿no? Y de esa forma puede filtrar los nutrientes y el oxígeno hacia el cordón umbilical para el beneficio de los niños. Entonces, este es un detalle muy interesante sobre la barrera placental. ¿Ya? En el próximo capítulo vamos a ver a qué es permeable y a qué no es permeable la barrera placental. Entonces ya hemos revisado estos textos. Después de esto hay más imágenes que corresponden al desarrollo de cada órgano o de cada sistema. No es necesario que lo aprendamos, no solo estudien hasta aquí. Segundo, primero. A partir de esto, el texto tiene puras imágenes que, como les digo, los pueden guardar para sus exposiciones. Hay muy bonitas imágenes, mucho más detalladas de las que hemos visto. Entonces, si consiguen el texto, mucho mejor. Y con eso hemos terminado la primera historia que tiene que ver con la fecundación y desarrollo prenatal. Nos vemos, amigos, en unos minutos a las 9:20 exactamente arriba en el multifuncional, ya para dividir los grupos y comenzar la práctica. Hoy día el tema de prácticas es consejería preconcepcional. ¿El de simulación o multifuncional, doctor? Multifuncional. Ah, ya.